Voy a introducir y después siguen. Bien, recordamos el nombre de la predicación, ¿no? Llamados a permanecer. Y antes que compartan también Sergio y Patricio, vamos a leer los versículos que estuvimos viendo el domingo pasado. Primera de Juan, capítulo 2 versos 24 al 29, es lo que estuvimos compartiendo. Damos lectura. Dice, en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, ese fue nuestro texto, iglesia. Vamos ahora a escuchar a Patricio, a Sergio, lo que también ellos tengan para compartirnos. Amén, buenas noches, iglesia. Sí, en este llamado a permanecer, solo quiero reflexionar en algo que me bendijo mucho en la predicación, y es que nosotros estamos corriendo esta carrera de la fe, ¿cierto? En este esfuerzo por perseverar, ¿cierto? Donde habrá momentos difíciles muchas veces, sufrimiento, diversas pruebas, ¿cierto? Pero estamos corriendo esta carrera sobre un terreno seguro, y esa seguridad no la proporcionamos nosotros, sino Dios mismo que nos preserva, ¿cierto? Entonces nosotros estamos corriendo esta carrera sobre la base de las promesas eternas, sobre la base de las promesas eternas de Dios. Eso fue lo que bendijo mucho mi corazón en la predicación. Y sus promesas obviamente se van a cumplir sí o sí, ¿cierto? Porque es imposible que Dios mienta o que Dios falte a sus promesas. Entonces, si somos verdaderos creyentes, sí o sí llegaremos a la meta, ¿cierto? Porque Dios garantizó esa meta. Veremos al Señor, sí o sí. Eso está garantizado por Dios. Y si es que hemos nacido de nuevo, eso va a pasar. Pero eso, esa misma seguridad, ¿cierto? No debe llevarnos a la negligencia espiritual o a correr sin intención, pensando que Dios me preserva y que yo puedo hacer lo que me plazca. Por eso yo no puedo llegar a esa conclusión, sino todo lo contrario, ¿cierto? En medio de esta carrera también Dios quiere santificarme, ¿cierto? Y nos toca correr con responsabilidad, perseverando en la verdad. Eso era lo que yo reflexionaba con respecto a correr esta carrera con responsabilidad, ¿cierto? No con negligencia, no confiando en que, bueno, Dios ya me preserva, está todo, el Señor me va a llevar a la meta, entonces yo puedo darme alguna licencia, no, yo debo correr con responsabilidad, ¿cierto? Y para perseverar en la verdad tenemos que conocer la verdad también. Entonces, bueno, eso, correr esta carrera con responsabilidad y ser diligente, también en mi comunión con Dios, ¿cierto? En la oración, en el conocimiento bíblico, en el discernimiento, ¿cierto? Se habla del discernimiento, sobre todo discernir las falsas enseñanzas que hoy en día abundan. Entonces, así que yo quedé confrontado con eso y quería compartir eso que estaba reflexionando con respecto a la responsabilidad que tenemos que nosotros tener en el caminar cristiano, dando lo mejor que yo pueda dar en esta carrera, ¿cierto? Que ya nuestro Señor Jesucristo ya garantizó que llegaremos al final, pero que debemos correrla con responsabilidad y diligencia, permaneciendo hasta el final. Así que eso, hermano. Amén. Buenas noches, iglesia. Sí, bueno, compartiendo también lo que dice nuestro hermano Sergio, el permanecer también en el caminar cristiano, a veces también nos podemos sentir solos. Y mientras lo hablaba, bueno, pensaba en Elías, cuando él se sentía solo, se sentía depresivo y él creía que estaba solo en esto, pero no es así. Primero caminamos y el Señor nos sostiene y también podemos ver a nuestros hermanos alrededor que también están luchando. Entonces, eso también para nosotros tiene que darnos aliento a seguir permaneciendo en su palabra.
Entonces yo me preguntaba respecto a esto, bueno, ¿cómo puedo saber si la palabra de Dios está arraigada en mi vida? ¿Cómo puedo saber si estoy permaneciendo en su palabra? ¿Cómo puedo saber esto? Y de inmediato también pensaba en que la respuesta es bastante sencilla, bastante simple, y es cómo cada uno de nosotros vive nuestras vidas. Si es que mis acciones, mis pensamientos reflejan al Señor, reflejan los principios, reflejan lo que hemos aprendido de su palabra. Entonces el permanecer en la palabra de Dios es una tarea diaria, no es algo que oímos de vez en cuando. Una tarea que no siempre es fácil, que a veces cuesta arriba, no siempre tenemos ganas, no siempre tenemos fuerza, no siempre estamos con energía, pero debemos esforzarnos de permanecer en la palabra de Dios y de cultivar eso. Y una forma también de hacer eso es mediante la lectura, y que no solamente sea una lectura a la ligera, sino que también un estudio, si tienen la posibilidad, también haga un estudio de la palabra, cultive una relación con el Señor para permanecer en su palabra. Finalmente, bueno, y también respecto al versículo 25 donde dice, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Y esa es una promesa de vida eterna, a nosotros nos da esperanza y nos da también consuelo para los tiempos en los que podamos estar en dificultad o en incertidumbre, o en momentos de dolor o también en momentos de enfermedad. Saber que tenemos esta promesa de vida eterna nos da un propósito en nuestra vida, pero también nos incentiva. No debemos quedarnos de brazos cruzados en esto, sino que eso también debe ser un incentivo a nosotros para amar al Señor, para buscarle y para permanecer en su palabra. Entonces, finalizando ya, analice cada uno de ustedes cómo puede saber si la palabra de Dios está arraigada en su vida. Vea sus actitudes, vea los pensamientos que tiene. Vea si cuál es la intención que usted tiene cuando va a la iglesia o cuando se conecta ahora. ¿Lo hace para que lo vean por compromiso? ¿O los domingos porque tiene un compromiso? ¿O para que no le pregunten? ¿O lo hace realmente porque ama al Señor? Porque lo ama de corazón, porque le quiere servir, porque quiere glorificar su nombre. Así que eso, hermanos, que el Señor nos ayude a permanecer. Sabemos que Él nos sostiene. Amén, amén. Gracias, Sergio, gracias, Patricio, por esas aplicaciones, por esos énfasis siempre necesarios, ¿no? Quisiera comenzar, bueno, dentro del material que uno recurre para hacer una predicación, hay mucho, y bueno, y ahí hay una decisión que hay que hacer, que hay que sacar mucho material. Les cuento esto, pues, uno queda con un número grande de hojas de la predicación, y si predicara ese número grande de hojas, la predicación duraría 1 hora y media fácil. O sea, hay mucho que uno tiene que es muy buen material y uno tiene que sacar. Entonces yo voy guardando ese material. Esta intención la había tenido antes de poder compartir algunas cosas de esas que yo no alcanzo a colocar en la predicación. Entonces quisiera introducir con precisamente algo de Warren Wiersbe, un autor que yo suelo citar mucho, y lo cito mucho porque tiene un punto de vista muy práctico, y en ese sentido creo que nos ayuda entonces a aterrizar aún más la enseñanza de la Escritura. Esta introducción, digamos, tiene que ver con con el amplio concepto de las dos prédicas. Recuerden que yo les dije que las dos prédicas eran prácticamente una, en el sentido de que hablábamos de los anticristos, y luego Juan como que vuelve un poco el énfasis a lo que vimos recién respecto de los hijos que él llama, que son genuinos creyentes, pero ambas cosas están muy unidas. Entonces dice este comentario, dice, no importa lo que creas, con tal que seas sincero. ¿Usted ha escuchado eso? Esta declaración expresa la filosofía personal de muchas personas en el día de hoy, pero es indudable que muchos de los que la hacen nunca pensaron en lo que realmente significa. ¿Es la sinceridad el ingrediente mágico que convierte algo en verdadero? Si es así, entonces se tendría que poder aplicar a cualquier área de la vida y no solo a la religión. Una enfermera de un hospital local le da cierta medicina a un paciente y éste se enferma gravemente. La enfermera es sincera, pero el remedio es equivocado y el paciente casi se muere. Una noche, un hombre escucha ruidos en la casa y decide que hay un ladrón. Toma el revólver y le dispara al ladrón, que luego resulta ser su propia hija. No pudiendo dormir, ella
se levanta a comer algo y termina siendo la víctima de la sinceridad de su padre. Se requiere más que sinceridad para convertir algo en verdadero. La fe en una mentira siempre provoca graves consecuencias. La fe en la verdad nunca está fuera de lugar. Lo que un hombre cree se importa y marca una diferencia. Si un hombre quiere ir en automóvil hacia el este, no hay sinceridad que valga si la autopista que toma lo lleva al oeste. Una persona que es genuina edifica su casa, perdón, su vida sobre la verdad, no las supersticiones o las mentiras. Es imposible vivir una vida verdadera cuando se está creyendo en mentiras. Cierra Warren Wiersbe. Ahí tengo algunos otros que también tengo ganas de compartirlo en la medida que vamos avanzando. Pero para solo complementar lo que decían mis hermanos y hacer los énfasis, digamos, más prácticos de lo que compartimos el día domingo. Recuerden que, bueno, teníamos tres puntos en la prédica. El primero es la permanencia en el fundamento, ¿no? Y yo me preguntaba hoy, mientras le daba otra lectura a la predicación y al texto, lo que domina el texto, ustedes lo recuerdan, es permanencia. La palabra permanecer sale en este texto muchas veces y todos entendemos lo que significa permanecer, ¿no? Permanecer es estar. Yo cuando, antes de hacer la prédica la semana anterior, cuando empecé, yo me acordaba de los estudios. Cuando uno estudia y uno tiene una meta, uno entra a la universidad, estudia 5 años, tienes la meta de llegar a cursar todos esos títulos, después dar un examen de grado o como sea. Y uno de los ingredientes que es necesario para lograr eso es precisamente permanecer. Me acuerdo que un profesor decía en el primer año, de todas las personas que están aquí, por decir 40 alumnos, probablemente 5 de ustedes van a llegar al final de esta carrera. 5, 10 tal vez. Y tal vez podríamos hacer un símil también con la carrera cristiana, ¿no? Ahora, nuestra permanencia no es no es de origen propio, ¿sí? De hecho, nuestra permanencia tampoco es la causa de que vamos a ver al Señor. Tenemos que entender eso, ¿no? La permanencia es más bien una consecuencia de que Dios nos ha alcanzado, pero aquí está eh, ese límite o ese límite un poquito difícil a veces de discernir y que a veces puede ser útil para que nosotros, como decía Andrés, no seamos responsables. Entonces, bueno, si es algo que Dios genera, entonces yo debiese quedarme de brazos cruzados a esperar que se me genere de manera automática. Y lo cierto es que no es así. Dios ha dado las herramientas, el escenario, pero ahora a nosotros nos corresponde responsablemente tomar decisiones sabias, y de las cuales, Iglesia, Dios nos va a hacer responsables. Dios nos va a hacer responsables. Creo que el texto que vamos a compartir el domingo va a hablar un poco de eso. Entonces, ¿cómo? La pregunta es que yo me hacía, ¿cómo nos fortalecemos en la permanencia? ¿Cómo nosotros podemos, esta necesidad que tenemos, que es tanto un imperativo, podríamos decir, no un mandato que Dios nos hace, pero también debe ser una característica en nosotros? O sea, no es algo opcional. Ahí está ese límite, ¿no? Entre lo que yo tengo que hacer y lo que Dios ya me ha capacitado para hacer. Entonces, ¿cómo nosotros nos fortalecemos en la permanencia? Y no sé si usted puede pensar en algunas cosas. A lo mejor alguien quiere compartir algo así, esto o esto otro. No sé si alguien se anima a decir cómo yo me puedo fortalecer en la permanencia en la fe. Si alguien quiere hablar, es cortito. Si diga esto, yo creo que es esto. Abra su micrófono y comparta. No se le ocurre nada, no creo que a nadie se le ocurra nada. Es decir, una cosa, una frase, una palabra. ¿Cómo nos fortalecemos en la permanencia? Roseli, La oración. la oración. Ahí tiene una, fundamental, ¿no? La oración. ¿Qué más? Compartiendo ¿Cómo la palabra con otros hermanos también. compartiendo la palabra con otros hermanos? Mira qué importante, ¿eh? Porque claro, está el estudio personal, pero Exacto. también el feedback que podemos generar al compartir con otros la palabra es distinto. ¿Sí? Y a nosotros nos pasa, ¿no? A veces podemos conversar con alguien y decir, mira yo este texto, la predicación del domingo, sí, y ahí va un feedback, ¿no? Y ese feedback es generalmente de edificación.
Y aunque, por ejemplo, puede llegar a resultar en generar dudas, igual va a ser bueno. Si te genera dudas, tú vas a querer resolver esa duda. Muy bien. ¿Alguien más se anima? ¿Qué Congregarse. más? dando ¿Congregarse? ¿Quién testimonio, dijo congregarse? Yo. Joseli. Ah, ya. Jesús. dando testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Interesante. Interesante eso. Eh, dar testimonio. Yo le veo un punto, no sé cuál piensas tú, Jesús, que puede ser ese, pero definitivamente este es el punto que le veo yo. Quizás tú le ves otro, si le ves otro, me lo compartes o lo compartes con la iglesia. Cuando yo doy mi testimonio públicamente, eso también me genera a mí un grado de responsabilidad, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, la gente sabe que yo soy creyente o soy cristiano, ya sea por mi testimonio oral o por mi conducta, eso a mí me genera un grado de responsabilidad. Y si bien no es esa la causa por la cual yo quiero lucir bien, sí muchas veces va a ser un verdadero cerco para que yo me acuerde, ¿no? Quién soy y el testimonio que tengo y a quién estoy representando. No sé si tú lo veías por ahí, Jesús, o de otro modo. No, no, sino que como, bueno, o por lo menos así lo estoy entendiendo, pero usted preguntó que cómo nos podemos fortalecer en la fe, aparte de orar, congregarse, también dar testimonio, porque a ellos, ya, sí, ¿qué hago yo con tener conocimiento de la Biblia y congregarme y hacer muchas cosas y no reflejo lo que Cristo hace en mí? Creo que no estoy Correcto, haciendo nada, es mi punto de vista. correcto, correcto. Bueno, y si podemos, yo creo que ahí como que están varias cosas que yo incluso había escrito, ¿no? Estudio, lectura de la Biblia, oración, congregarse. Y un punto que tal vez absorbe todo eso y que nos ayuda en la tarea de permanecer es no solo asistir a la iglesia, sino ser parte de la iglesia, que puede sonar muy similar, pero no es lo mismo. No es con lo bueno que es, con lo bueno que es asistir a la iglesia, es bueno asistir a la iglesia, pero no es lo mismo que ser parte de la iglesia, ¿sí? Hay muchos hermanos que asisten regularmente a la iglesia, pero no llegan a ser parte de la iglesia. Entonces, en ese ser parte es donde se van todas estas dinámicas, ¿no? De las cuales hablábamos recién y que son muy necesarias porque nos ayudan en nuestra fragilidad, la permanencia, y me parece que Patricio lo decía, ¿no? A veces es difícil, hermano, a veces cuesta arriba. Entonces, la permanencia muchas veces no se nos va a dar naturalmente, sobre todo cuando tenemos conflictos y problemas. Entonces, ¿cómo nos podemos sostener? Bueno, echando mano de lo que Dios nos ha dado. Eso es sin duda lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Em, la permanencia, entonces, como lo decíamos antes, aparece en nuestro texto. Eh, Aquí también es un asunto doctrinal importante. La permanencia no es en mis puntos de vista o en lo que yo pienso o siento. La permanencia que Juan le solicitaba a sus auditores, a sus lectores, es en lo que habían aprendido desde el principio. Y eso nos lleva a la importancia de la revelación de Dios para nosotros hoy, toda la Biblia, ¿no? Toda la Biblia debe ser lo que hemos oído desde el principio, lo que empezamos a oír desde el día en que nos convertimos y también ese interés que debe despertarse en nosotros. Aquí una reflexión también práctica, ¿no? Puede haber personas que están por años en las iglesias y eso no es sinónimo de permanencia necesariamente, ¿sí? De la permanencia que nos habla Juan. La permanencia tiene que ser en la palabra y esa permanencia siempre va a tener un fruto, siempre va a tener un resultado, siempre va a tener una evidencia, ¿sí? Entonces, tampoco podemos reducir, por ejemplo, la permanencia a estar siempre en la iglesia, porque como les digo, a veces hay personas que pueden estar por años en la iglesia, sin embargo, no hay fruto en su vida de esa permanencia. Entonces tenemos también que nosotros tener cuidado de nosotros mismos y pedirle al Señor que siempre nos mantenga con un lente objetivo, con lo difícil que es a veces de nosotros mismos, para que podamos crecer en la fe. Ahí está esa comunión de la cual hablábamos también la semana anterior, ¿no? Del Hijo y el Padre, que eso también es un asunto doctrinal relevante en nuestro texto. Luego se nos habla de la vida eterna, ¿sí? Juan dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Compartíamos algunos versículos en el Evangelio de Juan,
Recuerden que esto está muy ligado, el Evangelio de Juan con Primera de Juan, y entonces tiene mucha relación. Probablemente no sería aventurado pensar que Juan está pensando en sus propios escritos del Evangelio, ¿no? Al decir esto, al escribir esto, y esta es la promesa que tenemos, la vida eterna. Lo veíamos, no lo voy a leer, solo si alguien está leyendo, escribiendo. Juan 11 25 26, Juan 10 27 al 28. Entonces tenemos esto, ¿no? De la promesa de la vida eterna, que está en íntima relación con estar en comunión, en permanencia con el Hijo y con el Padre. Aquí, de nuevo, ¿no? Es muy necesario recordarnos que no es precisamente mi permanencia la que me salva, ¿no? Recordemos que Dios es el que nos permite permanecer, y nosotros debemos entonces ahora también de manera activa y comprometida permanecer en Él, dado que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para hacerlo. Pero somos salvos por gracia por medio de la fe. Entonces también hay que tener cuidado con esos matices, para no entrar en confusiones doctrinales que pueden ser importantes a propósito de permanecer en lo que hemos oído desde el principio. Em, en el verso 27, 26 y 27, ahí hablábamos de la unción, ¿no? Esta parte del texto, espero les haya resultado muy iluminadora a muchos de ustedes, o aclaratoria a muchos de ustedes. Quiero acá otra vez compartir algo de Warren Wiersbe, porque es un aspecto que yo no alcancé a compartir en la prédica, pero es cuando se puede dar el caso de alguien que está equivocado, ¿sí? Alguien que está equivocado, y alguien que es derechamente un falso maestro, ¿sí? Entonces no debemos nosotros ponerlos a todos rápidamente en el mismo saco. Y hay un ejemplo muy bueno, que yo también lo había pensado, pero Warren Wiersbe lo tiene comentado acá. Lo leemos en Hechos 18 24 al 28, donde Priscila y Aquila corrigen a alguien, ¿no? A un hombre poderoso en la escritura, un hombre muy preparado, que es Apolos. Entonces, esto es lo que comenta Warren Wiersbe respecto de ese pasaje. Dice, hay una diferencia entre el engaño deliberado y la ignorancia espiritual, ¿ok? Y ahí nosotros como creyentes, como iglesia local, como personas que a veces recibimos también o conocemos personas que no necesariamente tienen claridad doctrinal, a veces sobre asuntos básicos del Evangelio. O sea, ahí muchas veces no hay engaño deliberado, ¿no? Alguien hoy día podría estar pensando que el Evangelio de la prosperidad está bien, y esa persona no fue instruida, y entonces tiene ignorancia espiritual, y el contexto en el cual está en su iglesia no le va a permitir tampoco discernirlo. Y a lo mejor ahí nosotros podríamos ayudar. Pero si nosotros lo tachamos como falso maestro, o como un falso cristiano, vamos a decir, no, va a salir de nosotros porque no es de nosotros. Entonces ahí tenemos que nosotros tener cierto cuidado, ¿no? Sigo con el comentario, dice, hay una diferencia entre el engaño deliberado y la ignorancia espiritual. Cuando Apolos predicó en la sinagoga de Éfeso, el mensaje que dio era correcto, hasta el punto que él lo conocía. Ahí está el límite, ¿no? Hasta el punto que él conocía era correcto, pero no era completo. Y yo creo que alguna vez, estoy seguro de haber predicado esto, y yo creo que también es lo que a nosotros como iglesia y como creyentes también nos pasó en cierta medida. Hasta lo que nosotros conocíamos del Evangelio era correcto, pero una vez que por la gracia del Señor la Escritura se nos fue abierta, comenzamos a entender con mayor profundidad el Evangelio. ¿Qué pasó en el caso de Apolos? Priscila y Aquila, dos creyentes maduros de la congregación, lo llevaron aparte en forma privada y lo instruyeron en cuanto al mensaje completo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Un creyente que pasa tiempo diariamente en la Biblia y oración andará en el Espíritu y tendrá el discernimiento que necesite. Eso entonces, hermanos, sobre todo para la realidad que yo creo que la mayoría de ustedes conocen personas que están en contextos evangélicos, donde tal vez lo más grave es que no hay evangelio. O sea, eso es lo más grave. No hay evangelio en las predicaciones, no hay evangelio de ningún modo. Entonces, eh, para que tengamos el cuidado, ¿no? Y le pidamos al Señor sabiduría
para, si es que tenemos la posibilidad de traer luz a alguna persona que está en esos contextos, lo hagamos, lo hagamos como un poco lo hicieron Priscila y Aquila. Es un buen ejemplo para tener nosotros en consideración. Eso solamente quiero decir del punto número 2, y bueno, que es la unción del Espíritu, ¿no? Yo se los transmití el día domingo, el contraste que hace el apóstol Juan, dice en el verso 27 en cuanto a ustedes. Antes había dicho que siempre habrá engañadores, también hay engañadores hoy día, pero el contraste es en cuanto a ustedes que recibieron la unción que permanece, ¿no? No es una cuestión de éxtasis, de emociones, de algo que te posee, sino que es la unción, dice el apóstol de manera muy correcta, que permanece en ustedes y recuerdan esto, ¿no? Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Ese nadie les enseñe, precisamente, estaba referido a los falsos maestros, ¿no? Porque entendemos que tenemos la necesidad de enseñanza, ¿sí? Tenemos la necesidad de que otros nos enseñen. Eh, un buen porcentaje de lo que nosotros hacemos como iglesia y cualquier iglesia local saludable tiene que ver con enseñanza, ¿sí? Tiene que ver con la enseñanza del Señor, ya sea de manera formal, informal, en las distintas formas que lo podamos hacer, enfocado a grupos determinados en la congregación, pero entonces no podemos evadir la enseñanza. El tema acá es que a aquellos que distorsionan no es ni siquiera necesario oírles, por lo que pudiesen generar en nuestros corazones, en nuestras vidas, y el mal que al final pueden llegar a causar. Entonces, a veces tenemos que también tener en consideración eso, iglesia. Déjeme avanzar acá. Y ya vamos al tercer punto. Tercer punto, la permanencia, la permanezcamos, Cristo viene, ¿no? Eso es maravilloso pensarlo. Y aquí hacemos la unión entre lo que se decía antes y este punto. La unción permanece. ¿Se dan cuenta como el apóstol Juan dice que tienen que permanecer, pero ahora dice que la unción permanece? La unción permanece, podríamos leerlo como lo que hace Dios, la soberanía de Dios. La unción permanece y nosotros debemos permanecer en Él, ¿sí? Y ahí está nuestra responsabilidad. Ahí está como el punto de vista más completo, ¿no? La unción permanece en nosotros, esa es la soberanía de Dios y nosotros somos llamados a permanecer, esa es la responsabilidad. Y ahora esta responsabilidad, esta permanencia nos brinda nos brinda algo, dice el texto, y que produce confianza, ¿se dan cuenta? Dice, y ahora hijos, permanezcan en Él, para cuando se manifieste tengamos confianza. No es una cuestión de orgullo, de vanagloria, de sentirnos súper espirituales, pero el texto lo dice. El texto lo dice. Si permanecemos en Cristo, y esa permanencia tiene que ver con todo lo que Juan ha dicho hasta este punto, ¿no? Y que hemos compartido, el amar a Dios, el amar al prójimo, el permanecer en la verdad, permanecer en lo que hemos aprendido desde el principio. Entonces, cuando el Señor se manifiesta en su segunda venida, podemos tener confianza. Obviamente es una confianza humilde, ¿no? No es una confianza para jactarse, sino para esperar la venida del Señor como debiésemos hacerlo, con ansia de que Él vuelva por nosotros y por su iglesia. El último versículo, más conectado con lo que vamos a ver el domingo, pero aún así podíamos ver cierta relación con lo que veníamos hablando, ¿no? Si saben que Él es justo, saben también que en todo lo que que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahí recordemos que en el verso 29 la alusión es a Dios el Padre. Es importante eso porque hasta el 28 la alusión casi siempre era a Cristo, y aquí está esta razón de que yo les decía el domingo, pero en el 3.1 hace referencia al Padre, y hay otros datos también muy, muy decidores de lo que yo estoy diciendo, y es que dice que es nacido de Él. Y Juan, siempre que habla de nacido de Él, o nacido en otros términos, acompañado con otra palabra, siempre habla de nacido de Dios en esta carta. Entonces, seguramente es una referencia a Dios el Padre. Y bueno, en ese sentido, ¿por qué yo digo que se relaciona igualmente con lo compartido anteriormente? Si saben que Él es justo o santo, también podríamos leer.
saben que también el que hace justicia o santidad es nacido de él. ¿Se dan cuenta cómo hay una relación entre esta paternidad de Dios y los hijos de Dios? O sea, los hijos de Dios debemos ser santos. Y también ahí vemos eh, todo el que hace justicia es nacido de Dios. También ahí está esa característica, ese sello, ¿no? Distintivo de nosotros como hijos del Señor. Déjeme compartir algo más acá al final. La afirmación de Juan, que la vida eterna solo se consigue si se permanece en Jesucristo y se sigue aceptando las enseñanzas apostólicas sobre él, no es un mensaje popular en los tiempos de pluralismo religioso en que vivimos actualmente. El cambio demográfico religioso durante los últimos 50 años coloca a la Iglesia cada vez más en la posición de tener que defender la particularidad del cristianismo. ¿Se da cuenta de esta tolerancia malentendida que hoy caracteriza a nuestra sociedad? Fue el mismo Jesús el que afirmó ser la verdad y que no hay manera de llegar a Dios el Padre si no es a través de Él. También lo vimos la semana anterior, Juan 14:6. Y ahora la pregunta para nosotros, ¿qué hace este autor, no? ¿La iglesia encontrará la valentía para predicar ese mensaje en estos tiempos? ¿Qué consecuencias traerá para aquellos que predican este mensaje en una sociedad en la que los cristianos se encuentran en minoría? Este quizás sea el reto espiritual más grande que hay que enfrentarse en nuestros tiempos, señala este autor. Así que así de desafiados estamos, hermanos, en este tiempo. Y bueno, damos gracias al Señor porque el Señor nos advierte y también nos capacita para poder responder a estos desafíos. ¿Ven? Para poder responder responsablemente a estos desafíos y tener estas características, perseguir estas características que el texto nos tenía allí de manera muy clara. Así que, bien, terminamos la aplicación por este día. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, te doy gracias por permitirnos una vez más compartir la aplicación, estos aspectos tal vez más relevantes también referidos a doctrina. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que esto no sea solo acumulación de, de materia, Señor, en nuestra cabeza, de información, sino que encontremos las maneras sabias para poder aplicarlo de manera efectiva y práctica a nuestras vidas. Te damos gracias, gracias por Patricio, gracias por Sergio y gracias también por cada hermano de la congregación que se conecta. Yo te ruego, Dios, que sus expectativas al compartir este tiempo sean no solo cumplidas, sino sobrepasadas, Señor, en razón de lo que estamos hablando, que es tu santa palabra, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.